Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Si ustedes ven, tengo una pregunta en el título de este mensaje: ¿dónde está tu luz? Yo me pregunté, ¿dónde está mi luz? Porque del día que usted conoció a Cristo Jesús, usted es la luz. Acabamos de leer Mateo 5, 14, 15, 16, dice: vosotros sois la luz. Usted ya no es tinieblas, ya no es como era antes, ya no camina como caminaba en el tiempo de que no tenía a Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted es la luz, porque la palabra dice: vosotros sois la luz. ¿Y qué hace una luz? Una luz alumbra, una luz despeja las tinieblas, la oscuridad. Cuando hay un cuarto oscuro que no tenga ventanas, por más que usted abra la puerta, sigue en oscuridad, pero apenas enciende la luz, la oscuridad desaparece. Y eso es lo que hizo Cristo en nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando Cristo entra en nosotros, esa oscuridad, esas tinieblas que estaban en nosotros desaparecen, porque ellas no pueden permanecer donde Cristo está. Por eso vemos nosotros en el Antiguo Testamento grandes historias de lo que hizo Elías, que en un día mató 850 hombres. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, así nos dice la Escritura. 450 profetas de los Baales, y eran 400 se me fue el nombre de otra que está ahí, pero en total eran 850. 850 personas que se dirigían honrando y dando gloria a una oscuridad, al mundo de las tinieblas. Y solo Elías hizo una oración, creo que tal vez se ha durado un minuto. Dijo: Señor, glorifícate y demuéstrales que tú eres el Dios. Y descendió el poder de Dios, que hasta el agua y piedras que se consumieron del altar que hizo él. Todos conocemos la Escritura, la historia. ¿Por qué? Porque donde está Cristo, porque donde está Dios, donde está el Espíritu, la oscuridad no puede estar. Desaparece. Entonces, usted pregúntese: ¿dónde está mi luz? Esa es la pregunta: ¿dónde está la luz? Y el pasaje que leímos, que está aquí en Mateo, dice que una luz está sentada en un monte y no se puede esconder. Usted esconda esta luz que está aquí en el techo, no puede. Ella se va a quitar si usted va y la apaga. Esconda el sol, la claridad que está alumbrando, no puede. Y si una luz dice, en un monte sentado, no puede esconderse, ni tampoco cuando usted enciende la luz y usted la va a cubrir para no ver. Entonces, si usted es una luz, usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu, no puede cubrirse ni andarse escondiendo para que el mundo no lo vea. Usted tiene que darse a ver, esa luz tiene que salir de usted para que todo el mundo, donde quiera que esté, usted vean cómo camina. La gente mire cómo es que está alumbrando. No es que va a ser una luz o un foco o algo parecido. Ni ellos van a ver una luz, pero ellos van a ver una luz, dice aquí, que vean vuestras buenas obras. Esa es la luz, esa es la forma que usted va a alumbrar a las personas. Entonces, yo traigo una escritura, quiero que busquen su Biblia ahí, vamos a leer algunos pasajes, algunos textos. Éxodo 34. Éxodo 34, 27. ¿Lo tienen? 34, 27.
Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, ni escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube y él hace todo lo que Dios le manda, y él dice que está hablando con Dios, y miren lo que le manda Dios a hacer. Le dice, escribe. Esto es, por cierto, esto es la segunda vez que Moisés sube. Es cuando las primeras fueron rotas las tablas, todos conocemos. Esta es la segunda vez. Y le dice, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué escribió? 10 palabras. Esas fueron las que escribió, las 10 palabras que son los 10 mandamientos. Entonces, no es que él estaba haciendo, ahí la escritura dice, el verso 27 dice que hecho, dice, pacto contigo y con Israel. No es que Dios hace pacto con el hombre. Y una vez lo expliqué eso. Dios no hace pacto. Ni el hombre puede hacer pacto con Dios. Eso los falsos de la prosperidad dicen que voy a pactar, que aquí, que allá. Eso no es bíblico. Usted no puede pactar con Dios. Porque si usted puede pactar, entonces está haciendo igual que Dios. Y no. Lo que significa ahí dice, mi promesa, yo voy a cumplir y lo voy a hacer que se haga porque soy Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No es que él dice, te voy a hacer esto y si no hago, yo voy a hacer que voy a fallar delante de ti. No, porque Dios no falla, Él es perfecto, Él es santo. Entonces no está hablando de eso. Y dice contigo y con Israel. Entonces lo que dice, lo que yo digo, eso se hará y nada va a cambiar. Ese es el pacto que llama ahí la palabra. No es que el hombre puede pactar. Entonces, estas palabras que escribe Moisés, y dice que ahí dice los 10 mandamientos. O sea, lo especifica lo que escribió. No escribió ninguna otra cosa, sino que los 10 mandamientos. Pero antes de eso dice que él estuvo allí 40 días y 40 noches. Recuerdo, antes estuvo 40 días y 40 noches también. Están ahí en Éxodo 20, en otros capítulos más atrasito. Ni bebió agua ni comió pan. Él podía aguantar, un hombre puede aguantar el día de hoy. Supuestamente la estadística médica y científica dice que un hombre no puede vivir sin comer ni beber durante 40 días. Porque su cuerpo, todo lo que necesita de agua, más que todo agua, no puede estar. ¿Cómo es que estaba ahí? Por medio del Espíritu, solo Dios podía hacerlo. Pero hay algo maravilloso que traigo de esta escritura. Yo no sé si ustedes están mirando la foto ahí. No sé si le miran la cara. No es que es Moisés, solo es un ejemplo de lo que la escritura nos dice. Dice el verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. ¿Qué es lo que usted tiene ahorita en sus manos? ¿Qué es lo que está leyendo? Y en las palabras es la palabra de Dios que está en los 10 mandamientos. Al descender del monte no sabía Moisés, miren que él no se daba cuenta, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sé si ustedes ya captaron por qué la pregunta dice, ¿dónde está tu luz? ¿Por qué Moisés estaba así? Dice que estaba 40 días. No digo que nosotros tenemos que ir a hacer. Yo sé que hay muchas iglesias, he escuchado testimonios que hacen 40 días, 21 y muchas cosas así, semanas que están, y no digo que está malo, está bueno. Pero eso no hace, hermanos, que nosotros vamos a brillar así como Moisés, no. Ya leímos el texto en Mateo, cómo tenemos que brillar, cómo tenemos que alumbrar. Esto es un ejemplo de lo que está diciendo Jesús en Mateo 5, de lo que está aquí dando de Moisés. Y ya vamos a ver en la escritura por qué lo estoy diciendo.
Entonces Moisés, él ni sabía que su cara resplandecía. Y dice que no se daba cuenta que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cómo es que usted tiene que resplandecer? ¿Cómo tiene que dar esa luz? ¿Cómo tiene que alumbrar? Si nunca lee la Biblia, si nunca ora, si nunca hace un ayuno, ni siquiera mejor dicho, no hacemos absolutamente nada por la obra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo es que vamos a encender? A ver, usted apague ese switch y dígale a la luz que encienda, no va a encender. O ponga una lamparita, si no le pone, nosotros decimos querosene, si no le pone querosene o gasolina, nunca va a arder. Tiene que tener algo, y ese algo, para que alumbre, es el Espíritu Santo, que es Cristo que tiene que estar en nosotros. Y lo más sorprendente dice el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Eso es lo que me llevó más el estudio, que por qué tuvieron miedo. ¿Por qué le tuvieron miedo a Moisés? Si él era un hombre igual que nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que dar esa luz? ¿Sabe por qué tuvieron miedo? Si usted ve Éxodo 19, le dice, di al pueblo que se santifique 3 días. No le pidió un año ni nada, 3 días. Y yo voy a descender, le dice Dios a Moisés, y voy a estar con ellos, pero tienen que guardarse 3 días. Y cuando estaba yendo el pueblo aquí a este mismo monte, antes de llegar a la línea del monte, le dice a Moisés, dile a este pueblo que se detenga porque si no muere. O sea que si cruzaban esa línea para subir ahí al monte, ellos morían. ¿Por qué? Porque no se guardaron. No pudieron guardar 3 días. Yo ya llevo casi 8 años desde cuando acepté a Cristo. Y todo el tiempo la palabra me manda que yo tengo que guardarme, que tengo que guardar los mandamientos. Y ellos era solo por 3 días. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando les dijo? Dile que este pueblo se detenga porque si no mueren. Y cuando Dios comenzó a hablar con Moisés, a dar las instrucciones, el pueblo se tapó sus oídos y dijo, no queremos escuchar. Dile a Moisés, dile que hable, solo tú habla, que te diga a ti y tú háblanos. ¿Por qué? Porque no aguantaba. No soportaron la presencia de Dios. ¿Y por qué Moisés sí podía? Y ahí hubieron muertes, cuando él bajó las tablas murieron. Usted lee Éxodo, es un libro maravilloso que usted le da muchas enseñanzas. Hubieron muchas muertes, no de 1, de 2, sino miles de muertes por la desobediencia. Entonces, ¿por qué? Por eso es que ellos tuvieron miedo de acercarse. Ellos sabían que si se acercaban, como estaba la presencia en el rostro de Moisés, ellos sabían y tenían miedo de caer muertos. Por eso es que dice aquí que tuvieron miedo. Entonces Moisés los llamó, estoy en el verso 31, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación vinieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron, como ya miren, ya fue el pueblo que se acercaron ellos, entonces el pueblo vino. Todos los hijos de Israel, los cuales mandó lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ese le voy a explicar más adelantito. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Moisés siempre habló al pueblo lo que él le decía. Nunca él habló inventos, nunca él habló por lo que él quería, ni lo que él pensaba, ni lo que él creía. Eso significa, ese es el significado de profeta.
Un hombre que escucha la voz de Dios y habla al pueblo, y este hombre escucha al pueblo y viene y habla a Dios. Es el significado de profeta. Entonces eso es lo que le hacía Moisés, y él hacía, dice, todo lo que él le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces nosotros no esperemos, hermanos, de que nos va a resplandecer la cara, porque este es el ejemplo y la enseñanza de cómo él hablaba con Dios. Usted y yo ya no necesitamos este resplandor, porque usted y yo, desde el día que hemos aceptado a Cristo, ese resplandor, esa luz está aquí dentro, está el Espíritu en usted y en mí. Entonces esa luz tiene que salir de nosotros en todo. Gálatas 5, del 19, nos habla del fruto del Espíritu, empezando por el amor. Entonces, si usted tiene esa luz, usted va a hacer todos los frutos del Espíritu. Por eso es que dice en Mateo que leímos, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Si usted no tiene una buena obra, no tienen ni amor, no tienen absolutamente nada por nadie, entonces ¿cómo es que su luz va a salir? Nosotros tenemos que, en este mundo, yo sabemos mi esposa oraba y decía al inicio sabemos cómo vivimos, sabemos en qué tiempos estamos, que estamos cerca que Cristo venga, pero no importa. Y saben que yo un día me puse a mirar en mi vida diaria y me puse a mirar en lo que estamos practicando, en lo que estamos haciendo por la obra, y me dio vergüenza y me puse a llorar solo, que estaba solo, porque no hacemos nada, absolutamente nada, para lo que hicieron los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos sí trabajaron por la obra, ellos sí sufrieron, padecieron por la obra. Nosotros no estamos haciendo nada. Por eso es que el día de hoy, en vez de venir la gente a la congregación, más bien se van. ¿Por qué? Porque no hay luz en las iglesias. No hay luz en las iglesias. Son poquitos los que estamos dando luz. Y a veces pensamos que damos luz, pero no estamos dando luz. Lo que estamos dando son imitaciones del mundo, que ahora las iglesias es lo que imita del mundo y pensamos que eso es luz. Eso no es luz. Los primeros siglos sí sufrieron y padecieron. ¿Qué es lo que dice? Mucha gente quiere, ayer el pastor decía que lo primero que quieren es un micrófono, estar aquí. Y gloria a Dios si Dios lo llama, gloria a Dios. Si esa persona quiere compartir la palabra, gloria a Dios. Quiere hablar del evangelio, quiere exponer, explicar el cambio que Cristo ha hecho en su vida, gloria a Dios. Eso es dar luz. Pero el mundo ahora no quiere que lo vean, que le den likes en Facebook, en YouTube, en cuánta cosa que hay, que yo solo tengo Facebook nada más. Pero hay un montón de cosas hoy que solo quiere ahí que le den likes, para que lo vean si está bonito, está bien vestido. Porque eso es lo que hace el mundo. Entonces, ¿está dando luz usted de esa manera? Usted brilla delante de la oscuridad si da un buen ejemplo. Yo me puse a pensar todo esto, digo, los primeros cristianos en ese tiempo, que solo con nombrar, de hecho en el Sanedrín, en Jerusalén, a Juan y a Pedro, a Jacobo, ellos cuando les dijeron, te vamos a dejar libre y vas a hacer afuera lo que tú quieras, pero te vamos a prohibir algo. No digas el nombre de Jesús.
No hables del Evangelio, no hables de Jesús. O sea, en otras palabras, ¿qué le dijeron? Que no hable nada. Porque el Evangelio es hablar de Cristo, hablar de Jesús. Y ellos les impidieron. Apenas salieron y comenzaron a hablar y otra vez de nuevo en la cárcel. Y pasaron persecuciones por todo lado. Y por último ellos llegaron a la muerte. El único que no llegó a muerte así por hombres fue Juan, que lo tenemos en la escritura. Es el único. Pero los demás todos padecieron por la palabra de Dios. ¿Usted ha recibido un insulto por nombrar a Jesucristo? Yo no. ¿Usted ha recibido un arresto y lo han metido 2, 3 noches en la cárcel por estar predicando? No se ve en estos tiempos. Pero en el primer siglo, en los tiempos, se veía todo eso. Entonces nosotros, si queremos dar una luz, queremos ver que resplandecer, ser una luz en las tinieblas, nosotros tenemos que ponerla alta. No tenemos que ponerla debajo del almud. Y ponerla alta me refiero a que usted tiene que andar en santidad, tiene que andar en honestidad, tiene que ser amable, tiene que tener virtud, tiene que tener buenos modales, tiene que caminar como Cristo caminó, hablar como Cristo caminó. Eso es dar luz. Y si no estamos en eso, entonces ¿cómo nosotros vamos a dar luz? Ustedes tienen, yo sé que conocemos todos estos pasajes. Un ejemplo que Cristo le dio a Juan, a Pedro y a Jacobo, los tres que andaban más pegados con Cristo que los llevaba. Y él les da una demostración. Bueno, aquí está hablando de la transfiguración, pero les da una demostración de cómo es él. Y dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice que su rostro resplandeció. Y el pasaje de Éxodo que leímos de Moisés, ¿cómo estaba su rostro? Igualmente como Cristo. Jesús le está enseñando y le está diciendo, porque ellos sabían, ellos tenían todo, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos sabían. Pedro, Juan, Jacobo, ellos sabían porque ellos tenían esas escrituras. Y si ellos leían, si ellos sabían esta escritura, y él dice que él les da un ejemplo como Moisés, y ahí en la escritura dice que se le apareció Moisés y Elías. Qué casualidad, ¿verdad? No es casualidad. Dios tiene todo bajo control y Dios es perfecto y Él nos muestra y nos enseña por la palabra de Dios, por donde quiera que leamos, sea de Génesis, Apocalipsis, en cualquier libro, nos habla de Cristo. Él nos da una enseñanza. Entonces cuando ellos vieron de esa forma, ahí Pedro, Juan y Jacobo, ellos estaban caminando ¿con quién? Con la luz, que es Cristo. Y les da el ejemplo como Él y cómo vamos a ser transfigurados, cómo vamos a ser resplandecidos. Gracias. Y eso es lo que anhelamos, hermanos, nosotros cada día. Porque esta vida que estamos aquí en este mundo solo es como un paseo. Haga de cuenta cuando usted se va de vacaciones el viernes y el domingo se le termina y el lunes regresa de nuevo a su trabajo. Así es en esta vida. Entonces nuestro deseo, nuestro anhelo de que estamos cada día es de ser así como Moisés y Elías. Ser transfigurados, resplandecientes, en luz, no en tinieblas, en lugar de tormento que va a ser el infierno. Segunda de Corintios 3, 7, 13. ¿Se acuerdan del velo
que leímos, que Moisés se ponía un velo y que él resplandecía su rostro. Y Pablo les enseña, recuerden, yo siempre lo he dicho, lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo. Pablo les estaba enseñando del Nuevo Testamento. Y les enseña, miren lo que les dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿cuál letras? De las piedras que grabó Moisés, en piedras fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. ¿Por qué había de padecer? Porque solo eso era temporal. La luz que Moisés tenía, eso era por un momento. Y eso se desvanecía. Pero la luz que usted tiene, esa es permanente porque usted tiene a Cristo y esa nunca se va a acabar. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Por eso es que dice, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Es el resplandor que estaba en Moisés, esa era la gloria de Dios, dándoles a entender de que esa gloria iba a perecer, pero que Cristo iba a venir, iba a morir en la cruz y que esa gloria nunca va a perecer, va a estar para siempre por los siglos de los siglos. Y el verso 13 dice en el mismo capítulo, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Entonces ese velo que se ponía Moisés para hablar con el pueblo, porque ellos, recuerden que ahí dice la escritura que tenían miedo. Esa era la gloria que estaba, la presencia que estaba en Moisés. Ese velo hasta el día de hoy está en el pueblo de Israel y en todo el mundo que no ha aceptado a Cristo. De ese velo es que está hablando. No está hablando del velo como, no critico las iglesias de que se ponen en algunas iglesias, congregaciones. No está hablando de ese velo. No está hablando de un velo que para que no se mire. Ese velo está hablando de lo espiritual. Por eso es que Pablo dice el ministerio de muerte. Un velo no significa nada. Entonces dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista. Entonces cuando usted va a cualquier congregación, no solo aquí, donde quiera que vaya, lo inviten o lo que sea, usted no tiene que poner su mirada en el pastor, en el maestro o en el evangelista. Usted tiene que poner la mirada en Cristo. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es que dice aquí que los hijos de Israel fijaran la vista a fin de aquello de ser abolido. Esa luz iba a terminar. Eso pasó en el Edén con Adán y Eva. Ellos eran resplandecientes. Por eso es que no conocían, ellos estaban desnudos delante de Dios, hablando en lo espiritual. Cuando ellos pecaron, esa luz, ese resplandor de la gloria de Dios, haga de cuenta que usted tiene una velita y le hace y la apaga. Eso pasó con Adán y Eva. Y eso es lo que usted nos da a entender aquí en Moisés. Eso que resplandecía en su rostro, eso sí iba a terminar. ¿Por qué? Porque Moisés, él tiene un día y tuvo un día que iba a morir. Igual que usted y yo. Por más santos que nos creamos, por más, aunque brillemos nuestra cara, pero igual vamos a morir. Pero la luz de Cristo nunca va a morir. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que nos habla la Biblia, Él está permanente y va a estar permanente por los siglos de los siglos. Sea que la palabra nos dice que este cielo, esta tierra va a pasar, pero Cristo no, sus palabras no. Entonces eso va a estar, y esa luz que tiene que usted que tenerla, tiene que demostrarla, pero para eso tiene que hacer lo que nos dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No está diciendo Pablo que sean imitadores a un hombre. No está diciendo que sean imitadores al pastor.
No está diciendo que sean imitador a cualquier buen predicador, porque hay buenos predicadores. Imitemos lo bueno, sí. Y también nos dice la Escritura. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Que seamos imitadores, todo lo que Cristo enseñó y nos dice por medio de la palabra lo que tenemos que hacer y seguir. Dice, tomad su cruz y síganme. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Por eso él dice en sus cartas a los Corintios, a los de Éfeso, en Filipos, en los Tesalónica, en todos los lugares que él estuvo, él enseñó y dijo, yo tengo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Él no estaba hablando que él tenía los latigazos, no estaba hablando de eso. Las marcas significa que él, lo que Cristo le enseñó, lo que Cristo padeció, lo que él hizo, enseñando a todos los discípulos y apóstoles, Pablo lo estaba haciendo. Eso es lo que está diciendo aquí, sed imitadores de mí. Entonces, si usted imita, si usted es amable, si usted ya no es orgulloso, vanidoso, altivo, arrogante, todas esas cosas que habla en capítulo 5 de Gálatas, entonces usted va a ser un imitador de Cristo, como Pablo era de Cristo. Porque si no, nosotros no tenemos esa luz de Cristo, no vamos a ser imitadores a nada. Lo que vamos a ser imitadores al mundo, imitadores a lo que todo el mundo hace. Imitadores. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Juan capítulo 3:16, todo el mundo lo sabe de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si aquí nos dice Efesios que le escribe esta carta a ellos y a nosotros, dice imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Jesús estaba en el Jordán ser bautizado por Juan, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si aquí él nos dice, mire cómo nos compara, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted se siente hijo de Dios, usted es amado. Entonces tiene que tener esa luz. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué ejemplo le estaba dando Pablo? Ningún mal ejemplo. Más bien todo lo contrario. Y él dijo que todo lo que él era, él tenía todo el derecho de ser altivo. Él tenía todo el derecho de ser más que los demás porque era. Él era el mejor estudioso y todos lo conocemos. Tenía grandes títulos en todo. De hecho, él en estos tiempos que nosotros conocemos, él era un teólogo, escatólogo, él era un sociólogo. Él tenía todo eso porque era un estudioso de la ley. Entonces, ¿pero qué él dijo? Todo eso no me sirve. Entonces, ¿qué le estaba enseñando? Lo que él dice aquí, que dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recuerda que Pablo, él no andaba solo, estaba Bernabé, estaba Priscila, estaba el sobrino de Bernabé, que era Marcos, y muchos los que seguían y estaban en la iglesia, estaban Timoteo, Filimón. Entonces, ¿qué ejemplo estaban dando? Ellos estaban dando el ejemplo de la luz, estaban dando el ejemplo de Cristo. Por eso es que dice que nos mirad. Nosotros tenemos que mirar eso y ver y seguir el ejemplo. No importa que nos digan, pero es que el hermano es igual que tal hermano, pero si ese hermano anda bien, no importa que me digan soy igual. Peor sería si me dicen, pero él anda igual que aquellos que andan allá.
Eso sí sería peor. Entonces, por eso dice imitarlo a todo lo que sea bueno. En Tesalónica les dice, y vosotros viniste a ser imitadores. Aquí, mire, cambia una palabra. Dice, vosotros viniste, ustedes vinieron, usted y yo llegamos a ser diferentes. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron lo que les hablaba hace un momento, que en el primer siglo, cuando ellos empezaron a hablar del Evangelio, ellos seguían persecuciones. Usted lo puede leer en el libro de Hechos. Ahí está todo lo que habla Pablo, lo que él sufrió. De hecho, dice que cuando estuvo ahí hablándole al montón de dioses, que cuando no pararon casi por 2 horas gritando, grande es la diosa Diana, grande es la diosa. Eso gritaba la gente. Y lo sacaron arrastrado a Pablo porque pensaban que estaba muerto de la paliza y piedras que le dieron. Entonces, por eso es que él escribe aquí. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No es que está hablando aquí la gran tribulación del Apocalipsis, no. Esa es otra tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. Ellos no les importaba, ¿por qué? Porque ellos tenían esa luz y esa luz tenía que ser vista. Entonces, así nosotros, no importa es que nos insulten, nos critiquen, nos hablen lo que nos digan, y eso espérelo. Porque si usted hace bien, va a ser criticado, si hace mal, igual. Las personas siempre tenemos algo que no hay nada que nos complace, siempre hay de una u otra manera, tenemos algo. En este mismo Tesalonicenses 2, capítulo 12, 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios. Porque el día de hoy hay muchas iglesias del diablo. De hecho, aquí en este estado, en este país, en un estado creo que fue en Ohio, hicieron una iglesia, hace como 6 años, le hicieron un templo a Satanás que se llama Baphomet. Ahí le hicieron una escultura, hicieron una iglesia y le hicieron culto. Por eso es que, como Dios sabe todo, Él es perfecto y por eso es que ya nos advierte, dice, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, porque hay iglesias que no tienen a Cristo. Hay muchas iglesias la iglesia de los testigos de Jehová ahí no tienen a Cristo. Y todas las sectas no tienen a Cristo. Toda religión que usted sabe no está a Cristo. Y dice aquí que están en Judea, que habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Recuerden que Tesalónica estaban esparcidos y están hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte. Y el Pablo le está enseñando a ellos, por eso es que dice aquí que están en Judea. Yo tomé este texto y quiero mostrarles algo, que si usted tiene la luz de Cristo, y lo digo bien claramente y no me entienda mal, si usted está imitando al mundo, si usted está siguiendo lo que alguien le dijo o lo que le enseñaron, puede ser erróneo o equivocadamente o por falta de conocimiento, por ignorancia, como la enseñanza que di el domingo, usted mire y analice de acuerdo a la Escritura. Si usted tiene la verdadera mente de luz, que es Cristo Jesús, usted no puede hacer ninguna de estas cosas, porque lo que nos dice aquí, imitadores de las iglesias de Dios, esta es una iglesia supuestamente es de Cristo. Esta es una iglesia, yo saqué esa foto y no voy a decir de dónde,
ni cuál es su ministerio ni nada. Me reservo todos esos nombres. Aquí lo que resplandece es lo que hace el mundo. Esas luces son lo que hace el mundo. Y si el texto nos dice que seamos imitadores de las iglesias de Dios, ¿yo cómo voy a traer una iglesia y prácticamente voy a hacer como una discoteca? De hecho, aquí yo no lo he visto, escuché a unos hermanos platicando y dice que hay uno que se llama Cristoteca. O sea que si la escucha ya saber. Entonces, ¿cómo usted cree que... Y si usted mira ahí cómo están vestidos. Yo no estoy hablando de la vestimenta, de eso es otra cosa. Yo estoy hablando de lo que dice que seamos imitadores de las iglesias de Dios. No digo que apaguemos las luces ni nada de eso, ni que pongamos pantallas. Aquí tenemos pantallas. Y es muy bueno para enseñar, para aprender. Pero si la Escritura nos dice que seamos imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo usted cree que vamos a estar nosotros imitando lo que el mundo hace para entretener a la gente? Aquí se puede traer y hacer tanta cosa con tal de estar bien. Nos alegra, nos emociona porque tenemos algo que es el alma, que el asiento de las emociones, donde nos trae y se siente bonito todo. Y es bueno eso, no digo que es malo, pero que lo hagamos en Cristo Jesús. Que lo hagamos como nos dice la Escritura. No como nos enseña eso. Y había muchas cosas que de hecho habían hasta vulgares. Hay una iglesia que, como les digo y lo repiten, me voy a reservar el nombre. Pusieron un pastor y un pastor hace un show y trae mujeres, bailarinas, porque esos no son danzantes ni nada, bailarinas en traje de baño. No es que están vestidas así, no, en traje de baño. Y hace un show y el pueblo todo diciendo amén y aplaudiendo. ¿Usted cree que es una iglesia de Dios? Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, que esa luz tiene que desaparecer, esas tinieblas. Tiene que desaparecer todo lo que el mundo nos muestra, lo que el mundo está aquí. Yo sé que estamos rodeados de oscuridad, pero tenemos que ser esa luz. Tenemos que apartar esa oscuridad. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Lo que les dije al inicio. Él es la luz. Y si usted tiene a Cristo, entonces tiene la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y él, lo que les dije, dijo: tome su cruz y sígame. Y dice aquí: el que me sigue. Entonces, si usted ya tomó su cruz, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No busquemos, hermanos, a andar mejor que los demás. No le digo que ande como le da la gana, mal vestido, no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del caminar, de andar en lo espiritual, en Cristo. Eso es lo que está hablando aquí. Dice: el que me sigue. Jesús no está aquí para seguirlo, pero nosotros seguimos lo que la palabra nos dice. Seguimos lo que los mandamientos nos manda hacer. De eso es que está hablando, dice: el que me sigue. Y si usted anda en luz, usted está guardando los mandamientos, usted lo está siguiendo a Cristo. Entonces, esa luz que está en usted y en mí, tenemos que ponerla en lo alto. Tenemos que ponerla donde se vea. Tenemos que darla esa luz que resplandezca en cualquier tiniebla que esté.
Nosotros con mi esposa siempre aconsejamos a mi hijo que él tiene que dar el ejemplo en su escuela. No importa si lo critiquen, no importa si lo hablen, pero él tiene que dar el ejemplo. Si lo insultan, no importa. Porque eso es lo que hacen. El llamado bullying ahorita, así es más conocido en las iglesias. Oh, es que como es cristiano le hacen que porque camina así, que ya no se viste como los que se visten ellos, con pantalones por abajo, por las caderas, con el pelo tirado todo en los ojos, con las camisas rotas, con las gorras puestas por una oreja. O sea, eso es lo que el mundo hace. Si ustedes, hermanos, investigaran los significados de esas culturas, de esas tradiciones, le daría vergüenza. Porque yo ya investigué todo eso. Y el mundo en las tinieblas para ellos es bonito. Para ellos es elegante, esa es la moda, ese es el lujo, los hace crecer, los hace ver mejor. Para ellos es estar resplandecientes. Pero para nosotros no. Para nosotros, al tener esa luz, para nosotros eso es oscuridad. Eso es las tinieblas en nosotros. Yo lo que estoy hablando, hermano, lo que quiero que entiendan de que esta luz que está en usted, hay modas bonitas. Yo no digo que no se ponga la moda, no estoy hablando de eso. Yo no digo que no se vista bien. De hecho, vístese lo mejor que pueda. Si Dios le ha dado algo, hay ropas pero elegantes, todo, póngasela. Usted tiene para andar con buen traje, póngaselo. No estoy hablando que no se vista así. Lo que estoy diciendo es que no imite a como el mundo está, como el mundo camina. Eso es lo que quiero que me entienda. Ese es el punto central de andar en luz, de andar como un verdadero cristiano, de andar como Cristo caminó. Yo sé que en el tiempo de antes, dice Pablo, ser imitadores de mí, ya no hay trajes como ellos tenían. Y si lo hubieran habido hasta el día de hoy, yo daría gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque la vestimenta era igual. Lo que cambiaba, la diferencia en el hombre y la mujer, era que la túnica o el vestido era un tamaño así más corto, el del hombre, eso era la diferencia. Pero el resto todos eran iguales. Ahí no había que falda, pantalón, ni que saco, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que quiero, hermanos, de que usted entienda, de que usted tiene a Cristo. Tiene que saber a quién está representando. Tiene que saber quién está caminando con usted. ¿Usted cree que Jesús se sentiría al estar en cuerpo y sangre así como nosotros, se sentiría bien andar con pantalón arrastrado? Con andar con tanta cosa en la cabeza, que aretes, hoyos por las orejas. ¿Usted cree que caminaría así Jesús? O los apóstoles o algo, hombres de Dios que pasaron. No, hermanos. Y puede hablar, no es que estoy en contra de todo eso. La mujer puede arreglarse, todo eso. No estoy hablando de esas cosas. Yo sé que hay enseñanzas que hablan de que solo van que los aretes, que pintura, que aquí, que ropa, pantalón. No estoy hablando, hermanos, de esos. Vuelvo y lo repito, usted vístase lo mejor que pueda. Elegante, véase bien, arréglese. Yo no estoy en contra de eso, de que la mujer y el hombre puedan arreglarse. Lo que quiero es que nosotros caminemos, que ellos vean que hay una diferencia y que demos el ejemplo. Porque si queremos dar el ejemplo, si dice, no, es que yo soy cristiano, y lo ven vestido igual que el que anda afuera, entonces ¿cómo va a decir que es cristiano? ¿Cómo usted va a dar esa luz? No va a ser. Entonces usted tiene que ser como Cristo. Pues que Pablo dijo, yo soy como Cristo era. No es que él está diciendo que está al nivel igual que Jesucristo, porque nunca vamos a llegar. Pero vamos a ser imitadores. Vamos a ser igual que él. Vamos a imitarlo, lo que él nos enseñó. Y ahí en Juan, voy a leerle un texto más. Juan 8,
Él no nos dice que Él es la luz del mundo. Y miren cuando Él les dijo este texto, les dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. O sea, en otras palabras, lo que yo le estoy hablando, si usted habla que es cristiano, pero habla, camina como el mundo, entonces le van a decir igual como le dijeron los fariseos. Aunque Jesús no era así, pero los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Entonces, si yo les hablo y les digo que yo soy un carpintero, pero ni siquiera sé poner un clavo, entonces, ¿de qué estoy hablando? Si yo les digo que soy un albañil y no sé ni cómo se llama el cemento, ¿cómo voy a ser un albañil? Entonces, ¿qué testimonio estoy dando? Entonces, como los fariseos no entendían, les dice, y le responde Jesús y les dijo, aun que yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué les dijo eso a los fariseos? Porque como ellos no conocían absolutamente nada de que lo que le estaba hablando, entonces usted como un hijo de Dios, un hijo amado de Cristo Jesús, que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, usted sí entiende y sí sabe a dónde va y de dónde vino. Porque yo ahora ya reconozco de dónde vine, de dónde salí, de dónde Cristo me sacó y sé a dónde voy. Y tengo que tener eso. Por eso es que yo creo en esta palabra, yo creo en Cristo Jesús, y yo creo en esa luz, y tengo que dar esa luz, y tengo que caminar en esa luz que es Cristo Jesús. De esa forma usted tiene que hacer. Y el último verso les dice, vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces nosotros conocemos que Él es la luz del mundo, Cristo es nuestra luz, y como Él está en nosotros, esa luz tiene que estar en nosotros hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos llegue. Esa luz tiene que resplandecer, esa luz tiene que brillar. Usted tiene que hacer todo lo posible. A donde quiera que vaya, tiene que hacer lo posible de que su testimonio no sea mal juzgado afuera mientras usted no está. Porque afuera se escucha de todo. A veces lo miran a uno y uno no los ve donde quiera que anda. Yo he visto hermanos en lugares, en las tiendas, todo, pero ellos a mí no me han visto. Pero yo los he visto. Entonces de esa forma nos pueden admirar a nosotros y hacían una broma a mi esposa y decía con alguien, dice, ¿y es el predicador? ¿Y ese es el que toca? ¿Es el que toca el piano? ¿O es el que canta? ¿Y es hijo del pastor? ¿Y es hijo del que toca el piano? ¿Y es hijo del baterista? Porque el mundo afuera así dice. ¿Por qué? Porque no está viendo. Muchos lo dicen en bien porque sí ven lo bueno, pero muchos lo dicen en mal porque están viendo lo malo. Entonces, yo no puedo decir, no puedo hablar ni decir, es que usted es así. No, solo Dios conoce. Usted me ve aquí al frente de ustedes, pero usted no sabe lo que hay dentro de aquí. Pero Cristo sí sabe lo que hay dentro de mí. Igual y así de nosotros. Entonces, hermanos, cuidémonos, caminemos, vayamos en el camino que es Cristo Jesús y roguémosle al Espíritu que nos ayude a permanecer en esta luz, a permanecer en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo siempre
nos guíe en nuestro caminar hasta que Él venga.